Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de capacitación de Reaxis. Mi nombre es María José Dávila, soy consultora de las soluciones de ciencias de la vida del Elsevier aquí en América Latina. En la tarde de hoy voy entonces a centrarme en la búsqueda de sustancias dentro del recurso de información llamado Reaxis. Reaxis es una solución de información que puede entonces ser entendida como la unión de 6 bases de datos diferentes. ¿Por qué? Además de realizar esa búsqueda de datos bibliográficos a partir entonces de entradas de diferentes revistas científicas, de diferentes casas editoriales y de diferentes oficinas de patentes, vamos a poder buscar por sustancias, por propiedades de nuestras sustancias de interés, por reacciones químicas, por bases, por puntos de bioactividad y también por información de dianas moleculares. Vamos, en el caso de sustancias, de algunas sustancias, a poder conocer lo que es la información comercial. Cuando hablo de datos de propiedades, me estoy refiriendo a propiedades validadas experimentalmente. Todas se extraen de la literatura y son puntos físico-químicos, espectrales, ecológicos, de química medicinal, entre otros. Toda esta base de datos de reacciones químicas es la que nutre el módulo de Predictive Retrosíntesis, con el cual ustedes también entonces pueden comenzar a trabajar en el planteamiento de rutas retrosintéticas de pequeñas moléculas orgánicas. Y tenemos también todos estos datos entonces de bioactividad que nos van a permitir realizar un análisis rápido de relaciones estructura-actividad, datos de farmacocinética y de farmacodinámica, tanto de experimentos in vitro como de experimentos in vivo. ¿Cómo se realiza entonces todo el proceso para que esta información quede disponible dentro de Reaxis? Todas esas fuentes primarias de información, de artículos, de patentes, de libros, en el caso de artículos de diferentes casas editoriales, no solamente de Elsevier, se realiza el proceso de indización y el proceso de extracción. El proceso de indización me va a permitir entonces realizar la lectura o conocer el título, los autores, el resumen completo y también toda esa lista de términos indizados, que son palabras claves normalizadas, las cuales nos van a ayudar a comprender mejor cuál es el alcance del trabajo. Yo voy a poder entonces visualizar palabras claves asociadas a la química y a la farmacología, a ingeniería química y ciencias de los materiales, a ciencias biomédicas, biológicas y de la salud, a toda la parte de petroquímica y ciencias geológicas y trabajar además con toda la parte de perfil y análisis del perfil de los autores y de las instituciones académicas con Scopus. El proceso de extracción es mirar entonces con bastante detalle el contenido de la fuente primaria de información. En este proceso de extracción, entonces, es en donde todos los datos asociados con el registro de la sustancia y los datos asociados con los diferentes registros de reacciones quedan disponibles para la búsqueda y recuperación. Gracias a este proceso es que dentro de Reaxis nosotros vamos a poder visualizar condiciones de reacción, vamos a poder analizar los datos de bioactividad, vamos a poder acceder también a datos físico-químicos. Y toda esta parte de reacciones químicas, como he mencionado, nutre el módulo de Predictive Retrosíntesis, el cual junta tecnología e inteligencia artificial con todos esos datos y la experiencia entonces del usuario bastante amigable de Reaxis para llegar entonces a soluciones. ¿Cómo vamos a poder realizar búsquedas dentro de Reaxis? El punto cero es definir cuál sería nuestra necesidad de información, cuál sería entonces esa pregunta, ¿por qué? A partir de realizar ese proceso de entender o de definir qué estamos necesitando, nosotros vamos a poder estructurar de la mejor forma posible nuestra búsqueda. Dentro de Reaxis nosotros vamos a poder realizar búsquedas por texto, búsquedas por estructuras químicas, búsquedas por campos. Y vamos a poder también trabajar con la combinación de esas diferentes opciones. Vamos a poder analizar resultados en diferentes sabores. Vamos a tener entonces una página de resultados específica para sustancias, otra para reacciones químicas, otra para documentos, para disponibilidad comercial y para blancos moleculares. Y en cada una de estas páginas, ¿por qué se hace esa separación? La visualización entonces va a estar de acuerdo a el tipo de información que vamos a analizar,
vamos a poder trabajar con filtros apropiados y en todos los casos crear nuestras alertas, guardar búsquedas o formularios personalizados y exportar en el formato que sea más apropiado para trabajar entonces fuera de Reaxys. Eso nos va a permitir concentrarnos en utilizar la información. Para finalizar esta parte introductoria, los campos que vamos a poder entonces utilizar dentro de Reaxys son aproximadamente 500, en realidad más de 500 campos. Aquí tenemos algunos ejemplos, pueden ver que tenemos entonces campos relacionados con lo que sería la identificación de una sustancia, tanto orgánica como inorgánica. Tenemos aquí, por ejemplo, datos o campos relacionados con técnicas espectroscópicas, con química medicinal, incluyendo también ejemplos de campos asociados con todo lo que sería la parte de química ambiental. Entonces, voy a Reaxys. Les recuerdo que para acceder remotamente a Reaxys, ustedes deben simplemente seguir las instrucciones que están en la página de la biblioteca desde la sección de recursos de información. Para todas las personas que se acabaron de juntar en los últimos minutos, les habilité el micrófono. Si tienen alguna pregunta y no les da pena abrir el micrófono, pueden entonces realizarla o utilizar la cajita de Q&A para dejar allí sus preguntas, sus comentarios. Entonces, estoy en este momento en la página de Reaxys, la página entonces de entrada, y quiero que noten cómo yo ya realicé mi proceso de singing. ¿Qué es el proceso de singing? Es, además entonces ya de acceder a la base de datos, iniciar sesión con mi cuenta personal, lo cual me va a permitir trabajar entonces o exportar de forma simultánea un mayor número de datos, me va a permitir crear las alertas de email, me va a permitir guardar diferentes formularios y trabajar entonces de una forma más fácil. Aquí al ladito, en este símbolo de pregunta, si yo hago clic, yo voy a acceder al centro de recursos. Aquí voy a tener entonces información de anuncios, las notas de release, es decir, qué hay de nuevo en la plataforma. Y en esta sección de Get to Know Reaxys, si nosotros damos clic, vamos a poder entonces acceder a material para aprender o para recordar cómo realizar alguna búsqueda dentro de la base de datos. Tenemos entonces este material denominado de onboarding, que viene siendo el material entonces, digamos que para iniciar a utilizar la base de datos. Tenemos diferentes videotutoriales. Este que me parece muy interesante, que son entonces ejemplos de workflows, de flujos de trabajo, para realizar entonces determinadas búsquedas. Si damos clic, vamos a tener una lista aún más grande. Y por último, esta última parte de las guías interactivas en la página, en donde vamos entonces a tener o aprender cómo realizar búsquedas para monitorear, entonces, en este sentido de monitoreamiento competitivo que están haciendo otros investigadores en mi área de interés. Vamos a poder también buscar o aprender cómo realizar búsquedas desde la búsqueda Quick Search. Y por último, vamos a tener este que es el tutorial para aprender a utilizar Marvin JS. Si nosotros damos clic, Marvin JS es nuestro editor de estructuras default. Y aquí simplemente dando Next, pueden ver cómo tenemos entonces el tutorial para trabajar con diferentes funcionalidades. Sergio me está diciendo que no le permite ingresar a una cuenta. Al final entonces de la capacitación offline vemos ese detalle. Voy entonces a comenzar a realizar búsquedas desde aquí, desde la página de búsqueda rápida, centrándome en sustancias. Entonces, aquí en esta página tengo en la parte superior esta cajita de texto. Voy entonces a poder indicar texto, realizar consultas a partir de una entrada textual. Vamos a suponer que tengo interés en trabajar con el fenol. Entonces, vean cómo cuando comencé a digitar este nombre químico, Reaxys me dice que probablemente yo quiero trabajar entonces o con un nombre químico o con un concepto o con un blanco molecular y me está dando las diferentes alternativas, las diferentes opciones. Yo quiero entonces centrarme en lo que sería la información relacionada con el fenol
Selecciono entonces aquí el fenol y le doy encontrar. Ahora estoy en una página que viene siendo una previsualización de resultados. Para esta búsqueda tengo entonces el grupo de sustancias, de documentos y de reacciones de sustancias comerciales. Si yo doy clic aquí en esta búsqueda, en esta primera búsqueda que es la de sustancias, y yo le doy editar en el Query Builder, vean que Reaxys lo que hizo fue transformar esa palabra, que era fenol, en una estructura química. Reaxys entonces entendió que ese concepto es una estructura química y realizó la búsqueda. Para realizar la búsqueda de documentos, quiero que noten cómo, además entonces de considerar esa molécula que le di como un dibujito, también realizó una búsqueda dentro de los títulos, dentro de los abstracts y dentro de las palabras claves. De nuevo, si yo lo doy aquí en editar en el Query Builder, yo voy a poder entonces ver exactamente cómo realizó la búsqueda. Y en el caso del nombre entonces aquí asociado con el fenol, ven que adicionó de forma automática un sinónimo para el nombre, que sería entonces una abreviatura. Voy entonces ahora, voy a quitar este de título, resumen y palabras claves, y voy ya a ejecutar la búsqueda para ir a los resultados. Antes de ir a los resultados, quiero que entiendan cuál va a ser la búsqueda que vamos a realizar. La búsqueda default de Reaxys de sustancias, que es esta aquí como as drawn, como dibujado, me va a permitir buscar simultáneamente tautómeros, estereoisómeros, nuevos anillos, sales, isótopos, cargas y radicales. Todo lo que aparezca entonces aquí en naranja van a ser las configuraciones default. Entonces, al realizar esta búsqueda, si yo miro ya ese universo de sustancias, por eso es que yo no tengo un único resultado, sino un universo de más de 2000 moléculas que son congruentes con mi búsqueda. Si yo cambio esta visualización a este modo de grilla, de tabla, voy a poder entonces de forma rápida visualizar cuáles fueron las diferentes moléculas que se recuperaron en la búsqueda. En azul, yo siempre voy a tener entonces destacado lo que sería ese andamio molecular común a la búsqueda, y ya con los colores asociados a los diferentes átomos, lo que sería esos otros grupos, esos otros, sí, las otras moléculas entonces que se recuperaron con mi búsqueda. Regresando aquí a esta visualización de lista, voy a regresar entonces aquí al primer resultado. Debajo de este icono de sustancia, yo tengo este icono del carrito de mercado, que es bastante intuitivo, me va a permitir conocer entonces en dónde puedo comprar este reactivo. El baloncito de reacción me va a permitir crear planos sintéticos. Si yo doy clic en este baloncito de reacción, yo voy a poder encontrar preparaciones, es decir, voy a poder encontrar reacciones químicas para sintetizar esta molécula de fenol, o voy a poder crear planes retrosintéticos, y en este caso voy a ser entonces llevado a esta opción de retrosíntesis, en donde voy a poder planear una ruta retrosintética. Tengo aquí el zoom, que es simplemente entonces para aumentar, y en los tres puntitos, si yo doy clic, voy a poder entonces realizar una búsqueda para buscar estructuras similares, para visualizar estructuras Markovitch relacionadas, para copiar, voy a poder copiar esta estructura al query, para ejecutar entonces una nueva búsqueda. Voy a poder copiar el código SMILE de la molécula. Ese código SMILE me va a servir entonces para trabajar en otros editores de estructura. Los puedo entonces llevar para alimentar diferentes programas, por ejemplo. Y tengo la opción también de utilizar la molécula como filtro. ¿Qué significa esto? Si yo doy clic, vean cómo ahora el primer filtro que tenemos aquí al lado izquierdo se encuentra lleno.
tenemos entonces la opción de utilizar estructuras para filtrar información. Y por último, en esta opción de los 3 puntitos, podemos entonces centrarnos y abrir o mirar toda la información relacionada con la molécula aquí en la base de datos. De la información entonces que tengo asociada a la sustancia, tengo primero el nombre de la molécula. Aquí en la parte inferior tengo la fórmula lineal estructural, tengo la masa molecular, tengo el código de identificación aquí dentro de Reaxys y tengo también el registro CAS, que es un número de identificación. Yo voy a tomar, por ejemplo, este número de registro CAS, lo voy a copiar, me voy a devolver allá a la búsqueda rápida y en vez de buscar fenol, le voy a decir entonces que me busque específicamente por ese número de registro CAS. Si yo le doy encontrar, ahora tengo el resultado asociado a las moléculas de fenol con este número de identificación. Yo tengo la posibilidad de navegar entonces en todos los datos de identificación, además entonces de los que ya estaban en la parte superior, tengo la fórmula molecular, tengo otro código, el INCI key, y tengo en este caso, por ejemplo, el tipo de sustancia. Para el fenol específicamente, y porque estoy diciendo específicamente, esta información va a variar de molécula para molécula. ¿Por qué? Depende de lo que esté publicado en la literatura. Entonces tengo, por ejemplo, el label de la sustancia dentro del trabajo. Aquí, en esta serie de trabajos, se refirieron al fenol como la molécula 1H. Tengo enseguida, en este caso, datos específicos relacionados entonces con patentes. Tengo la opción de visualizar estructuras entonces relacionadas, lo que sería la información de estructuras relacionadas, investigación de catálisis y también información sobre derivados. Enseguida, bueno, yo podría aquí darle en Load More y ver más información, pero enseguida tengo el perfil de drug likeness. Entonces, este es un diagrama que me va a permitir visualizar ese perfil de drug likeness de la molécula en función de las reglas de Lipinski y las reglas de Weber. Aquí en azul tenemos entonces los puntos según estas dos reglas y en naranja podemos ver si nuestra sustancia cumple o no o está dentro de los parámetros esperados para que una pequeña molécula se considere como una molécula con perfil entonces de fármaco. Tengo enseguida todos los datos de bioactividad disponibles para la sustancia. Entonces aquí pueden ver para el fenol, tenemos por ejemplo resultados de ensayos in vitro, in vivo, metabolismo, farmacocinética, toxicología. Voy a abrir aquí por ejemplo este último conjunto. En Reaxys yo siempre voy a encontrar la información en tablas y para esta información de toxicidad o de seguridad tengo en la primera columna menos el logaritmo de lo que se midió, entonces de este valor. Tengo el parámetro específicamente que se midió, tengo el valor, tengo la unidad, tengo en este caso qué fue lo que se encontró clínicamente, el efecto, siempre voy a tener entonces la referencia. Si yo doy clic aquí en full texto, voy a poder entonces visitar el texto completo. El acceso va a depender de si es acceso abierto a la publicación o, por el contrario, si en este caso la universidad cuenta entonces con una suscripción a la revista de interés. Tengo enseguida todo ese conjunto de datos físicos y puntos físico-químicos. Entonces aquí para el fenol nosotros tenemos información de punto de fusión, de ebullición, de sublimación, entre otros. Tengo también información asociada a técnicas espectroscópicas y en la categoría de otros datos, aquí tengo entonces todo lo que son ensayos de exposición, concentración en el ambiente, tengo transporte y distribución. Si le damos aquí en Load More, voy a poder entonces visualizar uno de los campos que me parece a mí bastante interesante, es este de uso,
porque vamos a poder verificar cuáles han sido los usos dados a una molécula de interés dentro de las patentes. Como información que puede ser relevante para alguno de ustedes, si hay información de datos de cálculos cuánticos, esos datos de cálculos cuánticos se van a encontrar aquí en esta sección de otros datos. Voy entonces a devolverme y voy ahora a iniciar lo que sería una consulta por una estructura a partir de mi editor de estructuras. Entonces, yo puedo acceder al editor de estructuras aquí, desde la página entonces de Quick Search, dando clic en este icono de dibujar, o directamente ir al Query Builder, y en el Query Builder yo voy a poder entonces encontrar aquí la que sería la opción de adicionar en el Canvas el querylet para buscar estructuras. Voy a devolverme aquí a la búsqueda rápida, voy a dar clic de nuevo en dibujar y cuáles son las opciones que yo tengo para dar entonces como entrada esa molécula de interés. Yo puedo hacer el diseño de cero. Aquí tengo exactamente todo lo que yo necesito para realizar un diseño de una molécula. Tengo aquí, por ejemplo, entonces, este que sería el anillo. Tengo la opción para trabajar con diferentes tipos de enlaces químicos. Tengo a la mano la tabla periódica, grupos abreviados. Ya en un instante comienzo a trabajar con ellos. Tengo también la opción de, si damos aquí en esta carpeta, importar archivos desde nuestro computador. Si nosotros entonces estamos trabajando con cualquiera de estos tipos de archivos que van a ser reconocidos por Reaxys, vamos a poder entonces hacer el upload de nuestra molécula. Y aquí en la parte superior vamos a poder entonces indicar el nombre químico o vamos a poder dar ese número de registro CAS o vamos a poder trabajar con el código SMILE o con el código INKI y de esta forma ya tener entonces lo que sería nuestra molécula de interés. Para moléculas inorgánicas, por ejemplo, esta es la forma más fácil de realizar su diseño. Voy a trabajar de nuevo con el fenol, le voy a dar aquí en buscar y ahora tengo de nuevo en mi canvas mi molécula de fenol. Quiero ahora trabajar con lo que sería la opción de búsqueda por subestructura. Entonces nosotros ya trabajamos con esa opción tal como diseñado. Ahora voy a trabajar con la opción de subestructura. Tenemos dos opciones. La primera, buscar la subestructura en todos los átomos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tener entonces aquí en cualquier posición meta orto para algún grupo sustituyente o trabajar con la opción únicamente de sustituyentes en los heteroátomos. En este caso el fenol solamente tiene un heteroátomo, sería aquí en el átomo entonces de oxígeno. Voy a trabajar con la primera, lo voy entonces a llevar a mi query, voy a ejecutar esa búsqueda y para esta búsqueda entonces de fenol como subestructura en todos los átomos, esperemos que cargue un poquito. Mientras termina de ejecutar la búsqueda, quiero que noten cómo a partir de esta búsqueda ya por estructura, tengo también como resultados datos de reacciones químicas y también blancos moleculares. Listo, ya cargó. Entonces me está diciendo que tenemos más de 14 millones de estructuras que son congruentes con nuestra búsqueda. Entonces voy a ejecutar aquí. Vamos aquí a duplicar esta guía. Y si yo visualizo ahora aquí en la forma de tabla, entonces ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, tengo el sustituyente aquí en esta posición para, tengo otro grupo aquí OH, aquí tengo entonces, por ejemplo, la formación entonces de otro anillo, la fusión aquí de otro anillo, entre otras opciones. Esta sería una búsqueda entonces por subestructura en todos los átomos. Ahora, si yo ejecuto esa misma búsqueda, pero únicamente en los heteroátomos, subestructura, perdón, en los heteroátomos.
pasé de, aquí tenía 14 millones, un poco más de 14 millones, a 383.000 moléculas. Sí, de nuevo, visualizo los resultados y pongo aquí esta opción de visualizar en formato entonces de tabla. Pueden notar que exactamente en todos es en el átomo de oxígeno en donde podemos observar los grupos entonces sustituyentes. Voy a aprovechar que estamos entonces de nuevo aquí en esta página de resultados de sustancias para navegar en esta opción de visualización de datos de bioactividad. Siempre que en nuestra página de resultados tengamos entonces alguna molécula en la cual estén asociados datos de bioactividad, esta opción va a estar habilitada. Si yo ejecuto, voy a tener entonces la posibilidad de analizar un plot de sustancias en función, en este caso, de los blancos moleculares de interés. Si miramos aquí en la parte inferior, vamos a poder entonces visualizar el navegador. Tenemos entonces una cantidad bastante considerable de puntos. ¿Y qué significan todos esos colorcitos? Cuando nosotros vemos celdas en blanco, no tenemos datos disponibles. Cuando vemos celdas en gris, tenemos datos cualitativos. Y cuando tenemos ya celdas en colores, vamos a tener datos cuantitativos. El color nos va a indicar la potencia entonces. En azul vamos a tener moléculas con una baja potencia. En verde, con una potencia media. Ya en los tonos amarillo, naranja y rojo, vamos a tener moléculas con una potencia bastante alta. Voy entonces, por ejemplo, a centrarme aquí en esta primera molécula. Le voy a dar aquí en los 3 puntitos y le voy a decir que me organiza entonces por actividad. Para esta primera molécula tenemos entonces únicamente datos cualitativos con la proteína, con una proteína tipo receptor G. Voy a seleccionar, a ver, vamos a ver por aquí, una que tenga un circulito grande. Este aquí, no sé si alcanzan a notar que el circulito es un poquito mayor que la de los otros, significa que vamos a tener un mayor número de puntos de bioactividad. Voy a darle aquí 3 puntitos. Le voy a decir que voy a trabajar únicamente con esa columna. Y ahora le voy a decir entonces que me organice esa columna en orden de actividad de mayor a menor. Y aquí de forma rápida entonces voy a poder verificar lo que sería nuestro andamio molecular y voy a poder verificar esos puntos de bioactividad. Entonces, frente a este receptor, que es un receptor vascular endotelial, esta molécula aquí podemos ver entonces el grupo de fenol con el cual inicié la búsqueda. Es bastante potente. Si nosotros damos clic en la celda, vamos a poder entonces visualizar cuáles son los diferentes datos disponibles. Aquí pueden ver que tenemos, en este caso, todos fueron ensayos acompañando la constante de inhibición. Pero si nosotros damos entonces clic aquí, podemos asegurarnos que estamos trabajando con el mismo tipo de parámetro. Aplicando filtros, entonces aquí por parámetros podríamos reducir estos puntos, por ejemplo, únicamente a puntos de IC50 y podemos filtrar por la biomolécula, en este caso enzima o proteína de interés, la especie entonces de esa enzima, de esa proteína, el tipo, si es entonces wild, si tiene alguna mutación, entre otras opciones entonces que podemos visualizar aquí en los filtros de sustancias. Voy a devolverme a mi búsqueda entonces de nuevo en el editor de estructuras y no sé si por el momento alguno tiene alguna pregunta, no estoy viendo nada aquí en el Q&A. Recuerden, pueden dejarlas en el Q&A o pueden abrir su micrófono y realizar su pregunta. Voy entonces a seguir trabajando con esta molécula de fenol
Pero ahora les voy a presentar algunas de las funcionalidades que Reaxys nos ofrece para realizar nuestras búsquedas. Voy primero a trabajar con la opción de la posición, el enlace con posición variable. ¿Qué significa este enlace con posición variable? Vamos a suponer que yo quiero buscar moléculas que cumplan con el criterio que en la posición orto o en la posición meta, entonces voy simplemente a seleccionar la posición orto y la posición meta, tengamos algún sustituyente de interés. Aquí de default tenemos el grupo CH3, pero yo podría cambiar ese grupo CH3 por, tengo aquí entonces diferentes opciones. Si damos clic en esta primera opción que aparecen dos brackets, nosotros vamos a poder acceder a los diferentes grupos abreviados. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el NO2. Yo puedo seleccionarlo, le puedo decir que me expanda la estructura y si le doy OK, yo ahora tengo ese grupo NO2 para localizarlo entonces aquí en mi canvas. Y noten que tengo con un circulito morado la indicación de en dónde tiene que ocurrir el enlace para que ese sustituyente sea considerado un grupo nitro. Entonces voy a dar clic y ahora tengo aquí la molécula de NO2. Otra de las posibilidades es trabajar aquí con la letra R. Esta letra R me va a dar acceso a los diferentes grupos genéricos de Reaxys. Tengo los grupos genéricos acíclicos y tengo los grupos genéricos cíclicos. A su vez, tengo las subclasificaciones, si esos grupos genéricos únicamente tienen átomos de carbono o tienen heteroátomos. Y aquí en la parte inferior tengo las opciones más generales de todas. G me está diciendo que es cualquier grupo. GH, estoy permitiendo cualquier grupo o hidrógeno. G asterisco, cualquier grupo, incluyendo entonces anillos. GH asterisco, cualquier grupo, incluyendo entonces hidrógeno o anillos. Y pol para grupos poliméricos. Enseguida tengo la tabla periódica y la tabla periódica me permite seleccionar el elemento de interés o los elementos de interés. ¿Cómo puedo seleccionar simultáneamente varios elementos? Yo puedo venir aquí, dar clic en lista de átomos y seleccionar aquellos elementos de interés. Entonces aquí, por ejemplo, seleccioné diferentes halógenos. Si le doy en OK, ustedes pueden ver que ahora tengo aquí la opción de posicionar esos átomos. Puedo entonces borrar lo que serían esos oxígenos y ahora le estaría pidiendo a Reaxys que me busque esta molécula de fenol, permitiendo que en la posición orto o en la posición meta tenga alguno de estos halógenos. Tengo por último esta opción A, que sería entonces las abreviaturas comunes para A cualquiera, M metal, X halógeno, entre otros. Voy a ejecutar entonces la búsqueda de esta molécula para que vean. Le voy a decir que me busca la molécula tal como la dibujé. Si la transfiero entonces para mi query y le doy encontrar, puedo verificar entonces los diferentes resultados y en todos los casos estamos respetando, ¿no?, que en la posición meta o la posición orto tengo entonces uno de los halógenos de interés. Voy a mostrarles ahora la opción de trabajar con grupos R, grupos sustituyentes. ¿Cómo puedo entonces hacer eso? Yo puedo, voy a venir aquí y le voy a decir borrar, venir aquí en la parte inferior y dar clic en esta R que me dice que es entonces el grupo SMART. Si yo le doy clic, puedo posicionar ese grupo R. Aquí le di simplemente un control Z para borrar eso que había hecho. Le puedo decir, búscame ahí en esa posición R1, aquí en esta posición va a ser R2, aquí en esta posición va a ser R3. De forma automática, entonces él va numerando secuencialmente. Que yo necesito que en estas dos posiciones sean el mismo grupo R. Entonces simplemente doy clic
sobre la R y le puedo cambiar y decirle en esta posición también va a ser R1. Ya indiqué entonces cuáles son las posiciones de interés. Ahora, ¿cómo especifico cuáles son esos grupos R que quiero permitir sean recuperados? Vamos a suponer de nuevo en las posiciones como R1, quiero entonces encontrar cualquiera de los halógenos. Puedo venir aquí, lista de átomos, flúor, cloro, bromo, yodo, darle OK y los voy a posicionar acá. Y para el grupo R2, yo le voy a decir, por ejemplo, búscame NH2, búscame otro OH, búscame tal vez entonces el derivado con azufre. Tengo que indicar por dónde van a ser los enlaces. Para hacer eso, tengo entonces aquí la opción de trabajar con el attachment del grupo R, justo debajo de la R, y vengo aquí, le doy clic y Reaction entonces va a entender que el enlace va a ser aquí con uno de los halógenos. Aquí sería el enlace en el átomo de nitrógeno, aquí sería el enlace en el átomo de oxígeno, aquí sería el enlace en el átomo de azufre. Y para ya indicar que este es R1 y que este es R2, me devuelvo a la letra R y simplemente selecciono. Entonces ustedes pueden ver, tengo el grupo R1, ya les dije entonces que sería con los diferentes halógenos. Y ahora estos tres. Ay, ¿por qué no me está dejando? No me está dejando seleccionar. Vamos a ver si de pronto es que necesito moverle un poquito más. Listo. Ahora, ya dándole clic de nuevo en el R, seleccioné los que serían las diferentes opciones para R2. Y si lo transfiero entonces ahora para mi query y le doy buscar, vamos a ver, tenemos 18 sustancias entonces que son congruentes con la búsqueda. De nuevo, si le damos entonces aquí en grid, ustedes pueden ver cómo en este caso en las posiciones orto y para, siempre vamos a tener el mismo halógeno o una combinación de halógenos. Y en la posición meta vamos a tener o el NH2 o el OH y bueno, en esta primera página de resultados no hay ninguno con el azufre. Entonces, estas son opciones para realizar búsquedas bastante interesantes, ¿no? Empleando tanto la opción de posición de variación aquí con el menú de los diferentes enlaces químicos, la última opción, y también trabajando con los grupos R y empleando estas posibilidades de grupo abreviado y de la tabla periódica. Voy entonces ahora a centrarme en cómo podemos recuperar datos específicos asociados con nuestras moléculas. Voy a devolverme a la molécula entonces de fenol. Voy simplemente a borrar entonces todo aquí. Le voy a decir que consideremos de nuevo únicamente el fenol. Lo voy a llevar para mi query. ¿Y cómo puedo decirle a Reaxys que busque entonces algún dato en específico para no tener que ir allá a la página de sustancias y comenzar entonces a buscar campo por campo? Yo puedo ya directamente aquí, desde la búsqueda entonces rápida, indicar en el campo de texto aquella propiedad de interés. Entonces vamos a suponer, vamos a poner aquí density, por ejemplo. Entonces selecciono y si le doy ahora encontrar, vean cómo este primer grupo de resultados, si yo le doy editar en el Query Builder, me dijo que asoció la estructura de interés y simultáneamente asoció el campo específico para buscar la propiedad densidad. Aquí me está diciendo que va a buscar cualquier dato de densidad relacionado.
pero yo tendría la posibilidad de ser aún mucho más específico y dar específicamente entonces el valor deseado. Esto sería entonces más interesante para hacer el camino inverso a partir de datos de densidad, a partir de datos de punto de fusión, de ebullición, encontrar moléculas que tengan entonces esos puntos. Y al ejecutar mi búsqueda, yo ahora tengo aquí como datos hit específicamente los datos de densidad. Para la densidad tengo entonces el valor, tengo la temperatura en la cual entonces se realizó esa medición, el tipo, aquí entonces pueden ver que tenemos tres que son densidades cristalográficas y tenemos también la opción de visualizar comentarios. Hay una forma entonces de realizar este tipo de búsquedas de una forma, digamos que más fácil, teniendo una guía de cómo realizar las búsquedas y la respuesta es sí. Aquí desde el Query Builder tenemos la opción de trabajar con formularios. Si yo le doy clic aquí en la opción de formularios, yo voy a poder trabajar con formularios generales que son asociados, en el caso de sustancias, los que son interesantes son productos naturales. Si yo le doy clic, me está diciendo dar como entrada entonces la estructura de interés y permitir la búsqueda específicamente de dónde entonces se isoló esa sustancia. Puedo también trabajar con datos físicos. Si yo doy clic aquí, ¿cuáles son esos datos físicos? Voy a poder realizar una búsqueda de punto de fusión, ebullición, densidad, entre otros. Voy entonces a complementar esta búsqueda anterior con estos diferentes puntos entonces de datos físicos. Voy a borrar este campo de densidad y voy a asociar entonces este formulario a mi estructura. Voy a permitir que Reaxys busque cualquiera de los puntos, porque si yo dejo entonces todos estos aquí con el operador AND, yo estoy forzando a que únicamente me recupere información o me recupere moléculas que tengan todos estos datos publicados. Si yo le doy aquí, por ejemplo, en buscar sustancias, vamos a tener, si tenemos suerte, en este caso tuvimos suerte, tenemos una sustancia que es el fenol, que tiene entonces, perdón, en este caso que era el fenol, tenemos todos esos puntos de interés, pero van a haber sustancias en las que no. Entonces, ¿cómo hago para permitir que Reaxys busque cualquiera de estos puntos? Vengo, doy clic aquí en AND y cambio por el operador OR. Al cambiar entonces por el operador OR y darle, bueno, aquí no va a tener bastante sentido porque estoy igual buscando solamente el fenol, vamos a hacer entonces aquí un cambio en específico. Vamos a decirle aquí, vamos a trabajar aquí con el CH3. Entonces, si le doy en buscar sustancias, tengo 199 sustancias y aquí entonces para el paracresol, ustedes pueden ver, tengo entonces fusión, ebullición, densidad, exponente de disociación y viscosidad dinámica para lo que sería el 3-metilfenol. También lo mismo, aquí todos estos, bueno, aquí pueden ver que por ejemplo el paracresolato solamente tenemos información de exponente de disociación. Entonces con ese operador, con el OR, yo estoy siendo más permisivo para permitirle encontrar cualquiera de esos datos entonces de caracterización físicos. Otro formulario. Tenemos entonces aquí el formulario relacionado con espectros. Si yo le doy clic aquí, voy entonces a poder buscar por diferentes técnicas espectroscópicas. Resonancia magnética nuclear, masas, infrarrojo, UV-Vis y espectroscopía ESR. De nuevo, puedo decirle entonces OR. Y si ejecuto mi búsqueda, voy a tener entonces como datos hit, que vienen siendo esos datos entonces que indiqué para buscar. ¿Cómo puedo entonces exportar ya estos datos?
Yo puedo en la parte superior dar clic en exportar, seleccionar cuál sería el archivo con el cual quiero trabajar, indicar si son todos los resultados o si es únicamente parte de los resultados, decirle a Reaxys cuál es el tipo de información que quiero exportar, si todos los datos disponibles, si únicamente datos de identificación, esos datos considerados HIT, en este caso serían diferentes técnicas espectroscópicas, o seleccionar específicamente qué quiero exportar, y puedo decirle que incluya las estructuras o que incluya una descripción. A darle clic aquí en exportar, se va a generar un archivo para realizar la descarga y luego utilizarlo fuera de Reaxys. ¿Cómo puedo crear una alerta de email? Cuando estamos entonces aquí en la página de resultados, si yo doy clic en la búsqueda que realicé, yo puedo entonces crear esa alerta, puedo asociarle el nombre que quiera entonces a la alerta, que podría ser entonces, no sé, espectros derivados o ahí sería pH o HCH3, puedo decirle la frecuencia. Una opción sería después de cada update realizado a la base de datos, la alerta, entonces cuando aparezca algún resultado, le puedo decir que no me mande ningún mensaje cuando no tengamos entonces ningún resultado para evitar simplemente tener ese mensaje diciendo que no hay nada nuevo, y el tipo de información. Y así puedo entonces crear la alerta de interés y acompañar esos nuevos datos que estén disponibles para alguna búsqueda que hayamos realizado. Me gustaría entonces finalizar por aquí para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. No sin antes, para cerrar, en esta parte de los campos, además de los formularios, tenemos de estos formularios asociados a química medicinal, tenemos también los campos, digamos que libres, los campos sueltos, y podemos realizar la búsqueda por su nombre. Entonces aquí, por ejemplo, para campos asociados con estudios cristalinos, comencé a digitar cristal y apareció. Para cálculos, puedo entonces comenzar aquí quantum y me aparece entonces el campo de interés, y de esta forma comenzar también a crear formularios personalizados. Entonces, bueno, por el momento no tenemos ninguna pregunta en el Q&A. No sé si alguno quiera abrir el micrófono para realizar su pregunta. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Ah, bueno, sí, muy clara y concisa. Muchísimas gracias por la atención. Les comparto entonces el día de mañana a las 10 de la mañana, hora Perú, vamos a tener el Reaxys User Day. Y en Una esta pregunta, sesión, ¿sí? parte de Andrés, está preguntando. Andrés, ¿tienes alguna pregunta? ¿O Sergio? Bueno, lo que no puedo ingresar a la cuenta, ¿no? Dale, Sergio, ahora lo miramos entonces. Termino de dar estos avisos Ujú. parroquiales y ya miramos tu caso. Mañana entonces vamos a tener charlas en la sesión entonces que es friendly con el horario de Lima, identificación de leads, entonces identificación de moléculas con actividad biológica. Tenemos aquí lo que sería predicción de cuáles serían blancos moleculares de interés para pequeñas moléculas. Y tenemos también lo que sería el uso de inteligencia artificial para planeamiento de síntesis, además de algunos tips and tricks con algunos colegas vamos a presentar. Gran parte, varios de los tips and tricks ya los dije el día de hoy, pero bueno, si tienen tiempo, los invito a participar, completamente libre, gratuito. Y tal vez si alguno de ustedes está trabajando, conoce a alguien que esté trabajando en toda la parte de química verde, este challenge, que es entonces el challenge de Chemistry for Climate Action, se encuentra abierto.
se puede aplicar hasta el 13 de noviembre o someter los proyectos hasta el 13 de noviembre, entonces para que busquen esta información. Listo, ahora entonces, Sergio, esto es un webinar, tú no puedes compartir pantalla. Hazme un favor, mándame un email, m.davilarodriguez@gmail.com para poder entonces ver específicamente tu problema de acceso a tu cuenta personal. Ya para cerrar, para todos los que estén interesados en tener entonces un certificado de Reaxys, tenemos esta Reaxys User Academy, varios videos súper cortos, súper concisos también sobre cómo utilizar Reaxys, sobre cómo realizar entonces búsquedas específicas, y sería entonces eso que tenía preparado para la tarde de hoy. Aldo, no sé si quieras añadir alguna información. Lo más importante es, ahí está el grupo de biología con Andrés y lo ideal es, la parte química también está asociado con la parte bioquímica, entonces Andrés con el grupo de biología, más difusión en el tema de participación, ¿no? Eso lo voy a coordinar con Andrés para que tenga toda la parte de la facultad de biología, ¿sí? Listo, perfecto. Y los espero entonces en las próximas sesiones en donde voy a tratar específicamente información de reacciones químicas. Creo que la próxima, no recuerdo cuál es la otra, pero bueno, en el enlace en donde se inscribieron estaba la agenda para lo que resta de este semestre. Nos vemos entonces. Alguien me está pidiendo el email, lo acabo de dejar aquí en el chat, m.davilarodriguez@elsevier.com. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. Con todo muy amable.